Phineas Gage era un trabajador ferroviario de 25 años de la ciudad de Cavendish, Vermont. Phineas era un profesional, trabajador y brillante. Su especialidad eran los explosivos, porque para tender vías de ferrocarril se dinamitaba mucha roca y él era el sujeto que activaba las cargas. Una de las herramientas de Phineas era una barra de hierro de 1 metro que utilizaba para apisonar la pólvora. Pero era un trabajo muy peligroso porque trabajaba con pólvora negra que puede estallar por nada. Golpeó la roca a cierto ángulo con la vara, generó una chispa. La barra de hierro, en esencia, se volvió una bala. Salió disparada hacia arriba, directo hacia su mejilla. Pasó detrás de su ojo izquierdo y luego salió por la parte superior de su cabeza a través del lóbulo frontal izquierdo. Aterrizó 25 metros más allá de la explosión. Todos estaban absolutamente seguros de que había muerto. Pero para sorpresa de sus compañeros, se levantó y empezó a caminar preguntando qué había pasado. No parecía muy alarmado, la verdad. Como el extremo cónico de la barra salió de su cráneo, se salvó de sufrir un mayor daño cerebral del que habría sufrido de otro modo. Los médicos consiguen detener la hemorragia, pero se preguntan cuáles eran las consecuencias a largo plazo. Phineas era un sujeto despreocupado y simpático antes de su lesión, pero la persona que se reincorporó a la construcción del ferrocarril era difícil, un buscapleitos. Era irritable, de mal genio, impulsivo y hasta malintencionado con los que le rodeaban. Era propenso al alcoholismo y a la violencia. Bien pudiésemos decir que se trata de dos personas diferentes. Gage se convirtió en todo un fenómeno médico. La gente se preguntaba cómo había sobrevivido y además por qué había cambiado en su personalidad. Su caso en cierto modo dio inicio a la neurociencia. La forma en que la varilla atravesó su cabeza perforó un área del cerebro que controla las respuestas emocionales. Los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son súper importantes para el control de la conducta. El daño severo a los lóbulos frontales de Phineas fue como si le hubieran quitado el freno a su regulador del comportamiento. Y no es inusual que los pacientes con daños en los lóbulos frontales actúen de manera impulsiva o agresiva. Antes la gente pensaba que la personalidad era como una extensión del alma, algo etéreo en cada quien, que había que trabajar todo el tiempo, en lugar de algo que surgía de las sinapsis, de las células, en fin, del cerebro. Sin embargo, las rabietas son solo uno de los posibles efectos secundarios de una lesión cerebral. Una de las consecuencias de ciertos tipos de lesiones craneales es la afectación pseudobulbar, lo que se traduce en risas inapropiadas o llantos, sin que haya contexto emocional. En Hollywood, eso es parte del trabajo. Pero hay una afección médica aún más inusual provocada por lesiones cerebrales, el síndrome del acento extranjero. Me he despertado esta mañana sin haber hecho nada distinto y ahora sin más estoy hablando con acento español. La víctima de una forma de traumatismo cerebral se recuperó, conservó la capacidad del habla, pero un buen día empezó a hablar como española. Como el gato con botas. Es un fenómeno extraño, y solo uno de los muchos extraños secretos que el curioso caso de Phineas Gage empieza a develar. Lo que me parece fascinante del caso de Phineas Gage es que 175 años después, los científicos siguen estudiando su caso. Es así de importante en la historia de nuestra comprensión del cerebro humano. ¿Qué fue finalmente de Phineas Gage? Debido al cambio de carácter que se produjo en Phineas, ya no lograba congeniar con su equipo. De hecho, acabó consiguiendo empleo como conductor de diligencias en Sudamérica, en Chile.